Como ya sabéis, en el País Vasco hay muchos mitos y leyendas en torno a la bruja, sus rituales, sus tradiciones. Bien, pues hay un lugar en especial donde se centra la mayoría de estas historias, donde se habla de aquelarre y de ciertos rituales mágicos a los que no todo el mundo podía acceder. Este lugar del que os hablo se llaman las cuevas de Zugarramurdi. ¿Queréis oír su historia? Que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad de ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. Brujería, rituales satánicos, magia negra. Hubo una época en la que todo esto estaba al orden del día. Me van a permitir que hoy les hable de un caso muy especial relacionado con todo esto, el caso de la bruja de Zugarramurdi. Cuenta la leyenda que al principio del siglo XVII, en Zugarramurdi, un pequeño pueblo al norte de Navarra, en España, con apenas 250 habitantes, dicen que imperaba la brujería y que se celebraban todo tipo de ceremonias y rituales demoníacos. Este coqueto rincón fronterizo con Francia, ubicado en la parte occidental del Pirineo navarro y en el límite norte del valle de Baztán, se hizo famoso por albergar la conocida como Cueva de la Bruja de Zugarramurdi. Aquí se dice que algunos vecinos se entregaban a la oscuridad, invocando al diablo y practicando rituales de magia negra. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué ha hecho que Zugarramurdi tenga el sobrenombre de el pueblo de las brujas? Bueno, pues todo y nada a la vez. Como en casi todas las historias que se han ido transmitiendo de generación en generación. Y es que pese a tener una base más o menos real, esta leyenda se vio alterada desde un inicio por la fantasía, la sugestión y la ignorancia de la gente de la época. Dejando a un lado la parte legendaria de la historia y basándonos en hechos verídicos, atendemos. Lo cierto es que Sorgin significa brujo o bruja en euskera, y quienes recibían este apelativo en el siglo XVII y más aún en ambientes rurales eran generalmente personas conocidas en el mundo natural. Sabían de plantas, de hierbas medicinales y de todo lo que tenía que ver con la reproducción humana, con la fertilidad, con el parto, incluso con los anticonceptivos. Por tanto, no es de extrañar que dentro de la cueva también se realizasen celebraciones consideradas paganas. Con celebraciones paganas quiero referirme a celebraciones relacionadas con religiones anteriores al cristianismo. Todo eso se consideraba pagano. También rituales y fiestas en las que se comía, bailaba, incluso tenían sexo. Pueden imaginarse un escándalo, ya que este lugar representaba para ellos la madre tierra y esto era solamente un modo de conectar con ella. Esto escapaba del entendimiento de la gente de a pie, en su mayoría campesinos, muy faltos de cultura y sobrados de tiempo libre. Y mucha mala leche, todo se ha dicho. Casi o totalmente analfabetos, que lo asociaban al diablo, a la brujería y a todo tipo de sortilegios.
Y es que en aquellos tiempos la sociedad vivía inmersa en la superstición, la ignorancia y el miedo. Eso, unido a la falta de comprensión, hacían que aquellas personas que hablaban una lengua diferente, como es el euskera, pues, y que tenían costumbres diferentes a la suya, provocó que se difundieran todo tipo de rumores y que se pusieran en un serio aprieto a quienes practicaban esas reuniones festivas. De esta forma el terror se propagó con rapidez entre los habitantes de Zugarramurdi. Y muchas personas no tardaron en señalar a sus vecinos como brujos o herejes. El caso de acusaciones más graves ocurrió en 1610 y llegó a oídos de Fray León de Araníbar, que era el abad del monasterio de Urlax, un pueblo cercano a Zugarramurdi, que desgraciadamente también era un terrateniente resentido con los vecinos y un confidente de la Inquisición. El Santo Oficio decidió enviar desde Logroño a los inquisidores Juan Valle Alvarado y Alonso de Becerra y Holguín para ver qué era lo que estaba pasando en Zugarramurdi. Para los que no la conozcan, la Inquisición Española o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue una institución creada mediante bula, emitida por el Papa Sixto IV por solicitud de los Reyes Católicos en el año 1480, con el fin de combatir a los herejes y preservar la ortodoxia de la fe católica en todos sus territorios. Era un organismo de control y castigo permanente. Bueno, pues tras unas investigaciones nada rigurosas y muy polémicas, en las que se obligaba a algunos vecinos a denunciar a supuestos herejes bajo amenaza de excomunión, se acordó pues considerar a aquellas personas brujos y brujas y a sus fiestas aquelarres, en los que se suponía que practicaban todo tipo de conjuros y magia negra. La palabra aquelarre viene a significar prado del macho cabrío. Bueno, pues el resultado de esas pesquisas fue el encarcelamiento de 300 vecinos de Zugarramurdi y pueblos cercanos, tras lo cual tuvo lugar el auto de fe en Logroño durante los días 7 y 8 de noviembre de 1610. En este proceso fueron juzgadas alrededor de 40 personas acusadas, entre otras muchas cosas, de negar el cristianismo, de venerar al diablo, de participar en orgías, de hacer pociones mágicas, etcétera, etcétera. Y bueno, entre estas personas se encontraba Graciana de Iriart y sus dos hijas, Estefanía y María, que unos días antes viajaron por voluntad propia a la capital riojana para ofrecer su versión al tribunal. Declararon su inocencia, aseguraron haber confesado lo contrario porque le apretaron y amenazaron mucho. Pero el guía que las acompañó en el trayecto hasta Logroño testificó que eran brujas y las autoridades ordenaron su encarcelamiento. La manipulación de los niños era infame por parte de los párrocos. Muchos de los acusados aceptaron sus cargos y fueron absueltos. Otros se enfrentaron a diferentes penas de cárcel y la privación de sus bienes. Sin embargo, 11 no tuvieron la misma suerte, ya que 5 murieron en prisión y otros 6 fueron quemados vivos en la hoguera. En los meses posteriores, la paranoia sobre la brujería se había extendido hasta tal extremo que el obispo de Pamplona escribió una carta al inquisidor general alertándole del deterioro social que estaban provocando los predicadores enviados a la zona y los continuos episodios de tortura y asesinato. De este modo, el Santo Oficio decidió entonces tomar carta en el asunto ante las dudas de Alonso de Salazar y Frías, que fue uno de los inquisidores de la bruja de Zugarramurdi, que se había incorporado al juicio con retraso, por tanto no pudo participar en los interrogatorios. Entonces el Consejo de la Suprema Inquisición
decidió enviarle a las comarcas navarras que reabriera una investigación sobre lo que realmente había sucedido. Bueno, pues en marzo de 1612 remitió el primer informe, al que le siguió un segundo, el día 3 de octubre de 1613. El inquisidor asegura que las acusaciones contra las supuestas brujas estaban basadas en falsos testimonios obtenidos bajo coacción, y relata el caso de una mujer que se suicidó arrepentida tras haber acusado falsamente a una de las condenadas. Y finalmente añadió en su informe: he tenido y tengo por muy más que cierto que no ha pasado nada real de todos los actos deducidos aquí. Para continuar diciendo: no he hallado certidumbre ni indicios de los que se pueda deducir que haya sucedido algún acto de brujería. Estas conclusiones fueron asumidas por el Consejo de la Suprema Inquisición, el cual, en un intento por reparar el honor de las víctimas, pues ordenó que sus San Benito, que son una tela así con forma de poncho que se colgaba sobre los condenados, pues que no colgaran de ninguna iglesia, para que así los familiares quedaran a salvo del estigma. En fin, los actos luctuosos de Zugarramurdi pusieron punto y final a la superchería de la brujería satánica en España un siglo antes del resto de Europa. Pero no así la Inquisición, que estuvo vigente durante unos cuantos años más. No fue hasta julio de 1834 cuando el Tribunal de la Santa Inquisición fue definitivamente abolido, dejando atrás de sí una de las prácticas más sangrientas y oscuras de la historia de España. La única conclusión que podemos sacar de toda esta historia es que si mezclamos la ignorancia y el miedo con el odio del ser humano por los demás y un poco de poder, podemos hacer cosas terribles, crímenes justificados y del todo repugnantes para una sociedad dominada por la paranoia, el miedo a lo desconocido y la maldad de los hombres. Y con esto nos despedimos hasta el próximo relato. Buenas noches y no hagáis caso a los susurros.